la Iglesia de Jesucristo tiene como una de sus misiones fundamentales ser de influencia en la sociedad, en todas las áreas de la sociedad. Y Ríos de Agua Viva, como parte de ese proyecto, que esta se llama Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, somos nosotros una comunidad cristiana. Ya tenemos 24 años funcionando aquí en Caracas, y este aquí es nuestro lugar de reunión los domingos. Cada domingo nos reunimos en este lugar. Quiero que sepan que se ha creado una fundación que se llama Ríos de Amistad, y está conformada por creyentes de esta comunidad que sirven a través de la Fundación Ríos de Amistad a diferentes proyectos sociales. Entre ellos está ese proyecto que Dios nos ha abierto una puerta para llegar allí a Bepania y poder servirles a ustedes y mostrarles el amor de Dios a sus hijos. ¿Está bien? Porque para nosotros ellos son muy importantes. Ellos son especiales. Y por son especiales, nosotros queremos que tratarlos a ellos como les corresponde, como personas dignas que son. Y quiero que sepan que nuestro deseo es unirnos a ustedes como padres, para que sepan que cuentan con nosotros para ayudar a sus hijos a que vivan una vida plena. Yo estaba allí muy quebrantado, pero a ellos actuar con tanta maestría. Y de verdad me da mucho gozo que ellos sean capaces de muchas cosas. Yo sé que ellos son inteligentes, ellos son capaces, y queremos no solo que sepan que aquí hay una comunidad que quiere servirles, que cuentan con nosotros, que nos conozcan para que sepan cómo somos nosotros, pero también queremos que nuestra comunidad se sensibilice hacia el trabajo, hacia las personas especiales. Y queremos que ellos nos vieran, nos conocieran, nos saludaran, porque nosotros tenemos interés también de unirnos y hacer nuestra parte para que ellos vivan bien y sean respetados y reconocidos en este país. Así que cuenten con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchachos, por esa obra extraordinaria. Estuvo excelente. Hay todo un potencial en ellos y está por verse lo que Dios puede hacer a través de ellos para bendecir esta ciudad de Caracas. Y bueno, si los colegios comienzan a alborotarse y a invitarlos, pero las áreas de trabajo, porque si más colegios y más colegios y más colegios quieren que vayan allá, bueno, y eso les permite a ellos también desarrollar y realizarse como personas. Por eso cuenta con nosotros y nosotros contamos con ustedes para que sigamos ayudándonos. Aquí no hay nada por debajo, todo aquí es claro, transparente e íntimo. Y por eso los invitamos hoy para que nos conozcan y sepan quiénes somos nosotros. ¿Está bien? Y ellos están allá con cualquiera de ustedes que sea. No hacemos proselitismo. No es tu intención cambiar de su religión ni nada por el estilo, sino mostrarles el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus hijos también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 11, 12, 13 y 14 del capítulo 6 del libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Quiero que todos pongan atención, porque creo que hay palabra de Dios para todos hoy. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Todos debemos saber, todo ser humano debe estar muy claro que hay una desgracia universal que comenzó con Adán, cuando Adán decidió transgredir la ley de Dios. Desde ese día que Adán violentó la norma que Dios había establecido, el pecado entró en la humanidad. Y el pecado ha venido creciendo, de tal forma que lo ha manchado todo. Toda la sociedad, todas las estructuras, el gobierno, las instituciones, las escuelas, la familia, en la calle, donde uno se meta, el pecado ha hecho daño, ha hecho destrucción, ha traído desgracia a la sociedad. Podemos decir que la peor tragedia humana es haber pecado contra Dios. El pecado consiste en la decisión del hombre de rebelarse contra las normas de Dios. Y cada vez que el hombre ha decidido, el hombre ha terminado rebelando. Fue Dios quien dijo que no matarás. Sin embargo, los hombres han decidido matar. Fue Dios quien dijo no robarás. Sin embargo, los hombres han decidido robar. Fue Dios quien dijo no adulterarás. Sin embargo, los hombres han tomado la decisión de violar la ley de Dios y adulterar. Por tanto, la sociedad, el mundo que nos rodea está lleno de pecado. Uno ve la mentira en todas partes, uno ve el chisme en todas partes, uno ve el soborno en todas partes, la corrupción, el engaño, el orgullo, la arrogancia, la soberbia y el pecado. ¿Qué es lo que ha hecho? Destruir la humanidad. Nuestro país está como está porque el pecado campea por todas partes. La corrupción está en todos sitios. Me decía alguien ayer cómo se montó en un taxi, los hermanos que estábamos ayer a la reunión, y el taxista empezó: ¿qué necesitas? ¿Necesitas aceite? ¿Necesitas azúcar? ¿Necesitas leche? Ahí tengo la maleta para vender. Eso no debe ser, que hayamos llegado a este extremo, que el taxista es que nos provee la comida, porque no hay en el supermercado, porque el pecado es que ha hecho posible todo lo que pasa, el pecado del ser humano. Entonces el pecado ha traído a la humanidad toda clase de desgracia. La humanidad está enferma por causa del pecado. Nunca lo olvidemos. El pecado trae muerte, el pecado trae destrucción, el pecado trae dolor, el pecado trae traición, el pecado trae incertidumbre, el pecado trae desgracia en todas sus formas. Lo bueno de todo esto es que Dios decidió enviar a su propio Hijo, ofrecer a su propio Hijo Jesucristo para resolver el problema de la maleta. ¿Se acuerdan? El problema del pecado. Fue Dios quien dijo: yo tengo una solución para el problema del pecado. Y fue Dios quien decidió ofrecer a su propio Hijo para que muriera por nuestros pecados. Cuando en la Biblia establece que Él murió por nuestros pecados, dice la Escritura que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que la justicia de Dios fuera hecha posible para nosotros por medio de lo que Él hizo para nosotros. Bendito el nombre del Señor. La Escritura dice que Jesús murió por nuestros pecados. Y vamos a encontrar en la Biblia que el propósito para el cual Dios mismo se hizo hombre en la persona de su Hijo fue para resolver el problema del pecado del hombre. ¿Está bien? Qué bueno es Dios que nos dio esta hermosa solución. Pero también la Escritura, hemos venido aprendiendo en estas semanas anteriores, que todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo ha muerto al pecado. El que confía en lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo en la cruz, ya no tiene por qué seguir siendo esclavo del pecado. En respuesta, por eso aquí en el capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿qué pues diremos? Dice Pablo. Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿De acuerdo? Ya yo morí junto con Cristo al pecado. Cuando Cristo murió, yo estaba junto con Él.
Ya el pecado no tiene poder sobre mí. Y la Escritura va a repetir esto constantemente. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Así que una verdad bíblica para todos nosotros es que el pecado, no, a los que hemos puesto la fe en Cristo, el pecado ya no es un problema para nosotros. Porque Cristo resolvió el problema del pecado para el hombre. Se supone entonces que los que somos de Cristo no deberíamos vivir pecando. ¿Decimos amén? Porque Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, resolvió el problema y nos dio la capacidad, la posición de ahora de que el pecado no tenga poder sobre nosotros. Legalmente el pecado no tiene poder sobre mí. Legalmente el pecado no tiene poder sobre ti. No tiene derecho sobre nosotros. El único poder que tiene el pecado es cuando yo voluntariamente decido darle al pecado el derecho para que me gobierne y para que me controle. El cristiano verdadero, oiga bien, el cristiano verdadero tiene una posición de victoria sobre el pecado. Y yo puse aquí verdadero propósito. ¿Está bien? Porque algunos podemos llamarnos cristianos. Podemos vestirnos como cristianos. Podemos cargar una Biblia bajo el brazo. Podemos hacer todo lo que hacen los cristianos. Sin embargo, no logramos vencer el pecado. ¿Ves? Una razón puede ser que simplemente usted no haya conocido a Cristo, quien nos dio la respuesta a la solución del pecado. Otro problema es que usted sea ignorante, que usted no conozca esta verdad. Y por su ignorancia usted le da permiso al pecado que no tiene. Derecho al pecado que no tiene. Pero una cosa es cierta. El cristiano verdadero tiene una posición de victoria sobre el pecado. ¿Amén? ¿Qué pasaría con una Venezuela con cristianos que no pecan? ¿Qué pasaría con este país con cristianos que no pecan? ¿Qué pasaría con personas en las instituciones públicas? ¿Qué pasaría con los policías y los guardias nacionales si no pecaran? ¿Qué pasaría, hermano, si ya las calles comienzan a vaciarse de delincuentes porque hay gente que no peca? Este país cambiaría. Y cambiaría de una forma extraordinaria. Si la gente realmente que dice ser cristiana, solamente los que dicen ser cristianos cambiaran y pusiesen el pecado en su lugar, esto fuera otra cosa. Hay que hacer dos cosas, según este texto, dice Pablo, para vivir en esa posición de victoria sobre el pecado. Oiga bien, Pablo dice, número uno, dos cosas aquí que le voy a comentar, nada más. Dice, número uno, el cristiano debe considerarse a sí mismo, oiga bien, muerto para el pecado y vivo para Dios. ¿Está bien? Vean. Considerar es un acto mental. ¿Está bien? Es un acto mental de alguien que confía sin reserva en una realidad que reconoce. Si usted considera esta verdad y la hace su verdad, una verdad verdadera para usted, que es cierto, ciertísimamente cierto, que Cristo cuando murió en la cruz me libró del poder del pecado sobre mí, que cuando yo pongo la fe en Jesucristo y lo que hizo por mí en la cruz, ya el pecado perdió todo su poder sobre mí y soy libre para vivir sin la influencia y la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo primero que usted debe considerar, es darse cuenta. Por fin, usted me di cuenta, dése cuenta. Démonos cuenta que los que somos de Cristo no tenemos por qué vivir sirviendo al pecado. ¿Amén? Es como que si usted tuviese una cuenta bancaria de 100 millones de bolívares. Usted no sabría. ¿Está bien? Y cuando usted se da cuenta que la tiene, ¿qué va a pasar? Debería comportarse de otra manera. Lo primero que va a hacer es echar un grito, ¿verdad? ¿No es cierto? Había una propaganda de televisión que alguien recibió un premio de la lotería y echó el grito tan grande que se fue por la ventana y se fue para allá. ¿Está bien? Usted descubra una gran verdad. Los que hemos puesto la fe en Cristo
tenemos la capacidad de vivir en victoria sobre el pecado. ¿Decimos amén a esa verdad? Sabemos que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Acuérdense lo que dije, el pecado tiene poder porque yo se lo doy. ¿Está bien? Es así como los que han visto el programa El Encantador de Perros, ¿verdad? Y el Encantador de Perros lo primero que dice, ¿quién es culpable de la mala conducta del perro? ¿Qué dice? El dueño. Y él dice, la primera evidencia de que el dueño es un sinvergüenza es que el perro va adelante. ¿Cierto? El perro va adelante y va. ¿Lo viste? ¿Quién le da permiso al perro para que actúe así? El dueño. La señal de que el dueño tiene control sobre el perro es que lo lleva detrás. Y lo que hace el encantador es aprenda, ponga el perro atrás. Que él sepa que usted es el que guía, usted es el que manda. Manténgalo atrás. ¿Se acuerdan? Ese mismo principio tenemos que hacerlo con el pecado. Al pecado tenemos que tenerlo bajo control. Pero lo primero que tiene que hacer es creer, ¿no? Tú lo puedes creer. Y no solamente creer que tienes poder sobre el pecado, como el dueño tiene poder sobre el perrito y lo tiene bajo control, sino que no solamente te dio el poder para que el pecado lo mantenga bajo control, sino que te dio una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted tiene que creer que ya ahora no vive para el pecado, para la muerte, usted vive para Dios. Para una vida nueva, un matrimonio sin divorcio, un matrimonio sin infidelidad, unas relaciones laborales sin mentiras, sin engaño, un ambiente donde haya justicia, donde se diga la verdad, donde haya prosperidad, porque donde está la verdad, donde la gente respeta la norma de Dios, las cosas cambian. Y si en su casa llega una persona que cree en Dios y que Dios le ha dado la nueva vida, su casa va a cambiar para la gloria de Dios. Amén. Su familia va a cambiar para la gloria de Dios. Porque sabemos que los que ponemos la fe en Cristo tenemos una vida nueva. Porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Dígame para eso. Ok. Oiga bien, la ignorancia de la verdad de que en Cristo estamos libres de la esclavitud del pecado tiene muchas consecuencias. Porque lo que creemos determina cómo actuamos. Así que lo primero que debemos hacer es conocer esta verdad y lo segundo es apropiarnos de ella. Nadie puede mantener victoria sobre el pecado si cree que no es posible. ¿Está bien? ¿Está oyendo? La mayoría de los creyentes no creen que es posible vivir en santidad. La mayoría de los cristianos no creen que es posible vencer el pecado. Y simplemente, al empezar por el solo hecho de no creerlo, no será posible que nos conduzcamos en victoria sobre el pecado. Por eso Pablo da un segundo consejo. Él dice, el cristiano debe entregar su vida para hacer lo que a Dios le agrada. Y ahí dice, ve lo que dice el texto, versículos 12 y 13. No reine, y después dice, ni tampoco presenté vuestros miembros en el 13, y después dice, presentaos vosotros mismos a Dios. Presentar ya no es un acto mental. Considerar si es mental. ¿Ok? Que uno cree una verdad. Pero no nos creemos solamente en que creamos una verdad. Tenemos que actuar. Ahora tenemos que hacer que la voluntad actúe. Y Pablo dice que cuando yo presento mi vida completa, yo decido, yo uso mi voluntad, yo decido ejercer mi voluntad contra el pecado y en vez de usarla para el pecado, lo uso para el bien, yo puedo tener victoria sobre el pecado. Vean lo que dice Pablo, el cristiano opone resistencia al pecado. Cuando dice no reine, es que hay una decisión de no permitir que el pecado me controle. No permito que robar me controle, que mentir me controle, que odiar me controle. No lo permito. No permito que el pecado controle mi vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dijo a el paralítico del pozo ya de Bethesda, que cuando él volvió lo encontró en el templo y cuando Jesús lo vio le dijo, vete y no peques más?
Cuando Jesús hace esa indicación, le está diciendo, vete y no peques más, es porque Él puede usar su voluntad. Amén. Igual hizo con la prostituta, que iba a ser apedreada, ¿se acuerdan? Jesús la perdonó y le dijo, vete ahí, no lo vuelvas a hacer. Yo puedo usar mi voluntad, Dios ya faculta mi voluntad para yo decirle no al pecado. ¿Sí o no? Yo puedo decir no al pecado, yo puedo decir no voy a robar y no robo. ¿Podemos o no podemos? No voy a mentir y no miento. Porque la voluntad hay que poner al servicio de los propósitos de Dios. Hijitos, estas cosas escritas para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado. Pero dense cuenta, estas cosas escritas para que no. O sea que es posible no pecar. ¿Sí o no? Es posible mantener la voluntad sujeta a Dios y tener el pecado bajo control. ¿Sí o no? Sí. Según la palabra, sí. Así que no nos sometemos. No decidimos obedecer a nuestra propia carne, que son tres enemigos que tenemos en el mundo: la carne, nuestra condición espiritual, el mundo con su sistema, las mismas influencias diabólicas que pueden influir para que uno peque, pero uno dice no. Por eso dice Pablo, vístanse de Jesucristo y no hagan provisión para los deseos de la carne. ¿Se da cuenta que yo puedo cortar la provisión para el pecado? ¿Sí o no? Porque si yo tengo problemas con la pornografía, yo puedo decir, hoy ese televisor no lo prendo después de las 11 de la noche. No uso la computadora. Yo recuerdo una persona que vio una película que se me reí, que tenía problemas con la pornografía, entonces él no sabía cómo resolverla, y entonces agarró la computadora y la tiró contra el suelo como 5 veces. Está bien, el aparato tiene la culpa. El pecado está en el aparato, el pecado está en el individuo, que es el que decide pecar. O sea que si usted rompe la computadora, eso no está resolviendo el problema. Usted necesita decidir no ver más pornografía. Amén. Y según la palabra, los que somos de Cristo estamos facultados para que nuestra voluntad se sujete a Dios. Porque Dios produce el hacer como el querer por su propia o su buena voluntad. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y para eso también nos dio el poder del Espíritu Santo, para que nos faculte y nos empodere para vivir en obediencia. Así que cuando hablamos de presentar nuestra vida a lo que Dios le agrada, vamos a presentar nuestra vida total a los propósitos de Dios. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos. Acuérdense que aquí una figura que significa el todo de mi vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuántos creen que hay que presentar los ojos a Dios? Amén. ¿Y el oído? Amén. ¿Y la boca? Amén. ¿Y las manos? Amén. ¿Y los pies? Amén. Y todo hay que dedicarlo, presentarlo como instrumento para hacer el bien, para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios le agrada. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice el Señor, sácatelo. No es lo que te saque los ojos, lo que está diciendo, seamos radicales con el pecado. Podemos usar nuestros instrumentos para mal, pero también podemos usarlos para bien, para gloria de nuestro Dios. Nos sometemos absolutamente a Dios y estoy seguro que podemos tener una vida victoriosa. ¿Sí podemos? Dos consejos finales. La persona que no se preocupa por fortalecer la verdad de que estamos libres de la esclavitud del pecado está en un estado muy grande de vulnerabilidad a los engaños de Satanás. ¿Me escucharon? Toda persona que no tiene fuerte esta verdad, que está muerto al pecado, está mango bajito para que el diablo lo pisotee y lo patee. ¿Estamos yendo? Él, ¿quién es él? Satanás. Siempre está ocupado para hacernos creer que sigue dominando nuestras vidas. ¿Está bien? Terrible tragedia cuando usted dice, yo no puedo. No puedo con el pecado. ¿Está bien? Si Dios no me ayuda y usted, pastor, no me ayuda, yo no puedo hacer nada. Tremenda mentira. Si tú le dices no al pecado, también le dices no a Satanás.
Amén. Número 2, la vida cristiana es una batalla permanente contra el pecado. Nunca piense que ya está listo, ya como estoy en victoria, no voy a tener problema con el pecado. No, el pecado levanta su cabeza fea y está siempre provocándonos, tentándonos. Va a aparecer por todas partes. Va a aparecer en nuestra mente, aparecer en la calle. ¿No es cierto? ¿Verdad? Yo vi les conté algún día a aquel hermano que él se llamaba Felito. Iba por la calle, salió por la mañana de su casa y él dijo: ¿cómo hago hoy para pagar la casa? Porque no tengo nada y la señora me puede cobrar la casa, no tengo el alquiler de la mensualidad de este mes. Estoy esperando. Bueno, y se monta en su carro y lo primero que pasa es que Satanás le pone una oferta en bandeja de plata para que peque. Y un niño en su carro con su mamá y lanzó la cartera para la calle. Y él se paró y la recogió. Y cuando era la cartera había como el doble de su alquiler, para pagar 2 meses. Y él podía decir: gloria a Dios, Dios es bueno. Pero él dijo: no, eso no es mío. Buscó la dirección y llamó a la señora, yo tengo su cartera. La señora muy contenta, muy alegre. Cuando llegó allá a la casa de la señora con su cartera, la señora agarró la cartera, agarró el dinero y le dijo: esto es suyo. A veces nosotros no creemos que por ser honestos Dios nos va a proveer. Pero uno tiene que aprender a decirle no al pecado. Y Dios nunca abandona al que le honra. Jamás Dios dejará postrado a alguien que le honre, en las buenas o en las malas. Es más, cuando se vaya mal, es cuando más fiel será Dios. Y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Cree y confiesa esta verdad. Repita conmigo: si soy de Cristo, el pecado no tiene poder sobre mí. Repito otra vez: si soy de Cristo, el pecado no tiene poder sobre mí. Confiéselo todas las veces que pueda, para que esa verdad comience a meterse ahí en los poros, en lo más profundo de su corazón. El pecado no tiene poder sobre mí. Es posible vivir en santidad, porque Dios lo hizo posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que decide diariamente no entregar tus miembros al pecado. Levántate en la mañana: voy a servir, voy a hacer el bien, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a obedecer a Dios. Si podemos, tenemos la voluntad para hacerlo. En el nombre de Jesús. Diga, repita conmigo: yo también decido vivir para los propósitos de Dios. Le voy a obedecer a tiempo y afuera de tiempo. Y cuando me vaya mal, es cuando más le voy a obedecer. Que Dios le bendiga. Cierre sus ojos ahí. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, porque estamos plenamente convencidos que tu palabra nunca volverá vacía. Y que esta verdad que hemos comunicado hoy, de tu palabra, de que todo creyente verdadero puede vivir en victoria sobre el pecado, es una verdad. Y que tus promesas son ciertas. Cuando tú dices algo, Señor, eso es verdad en una forma la más absoluta posible. Nosotros somos tus hijos y hoy decidimos creer que sí podemos vencer el pecado. Ahora te pido que si en esta congregación hay personas que no pueden vencer el pecado porque todavía Cristo no está en su corazón, que en este mismo momento su corazón se abra para decirle a Cristo, y diga conmigo, si usted está aquí y no conoce a Cristo: reconozco que soy pecador y decido arrepentirme de mi pecado. Pongo mi confianza en Jesucristo, que murió en la cruz y me libertó de la esclavitud del pecado. Decido seguir a Cristo y a poner a Cristo como Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, usted puede estar seguro de corazón que Cristo ha decidido salvarlo y le ha libertado de toda condenación y de toda esclavitud, y puede vivir para Dios. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo guarde.